Hola, tomemos algunos momentos para escuchar y ver la letra de este hermoso canto. ¿Lo reconocen? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas de Javé, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. ¿Sí reconocen este himno? Seguramente que sí. Este himno ha sido un canto favorito de todos los creyentes a través de las edades. Su autor fue el famoso Martín Lutero. Y quizá, aunque las palabras de este himno son muy bellas, aún sin saber la historia detrás de este himno, cobra muchísimo más significado cuando vemos la historia y lo que estaba pasando Martín Lutero en esos momentos. Aparentemente él era un hombre solo entre cientos de miles, tratando de traer reforma a una iglesia vacía y corrupta. Él fue perseguido y su iglesia de verdaderos creyentes también era perseguida. Pero si vemos la letra de este himno, vemos que no es de temor ni de derrota. En realidad es de victoria, porque ellos ahora seguían a Jesucristo. Jesucristo es victorioso, como hemos estudiado anteriormente, y esa misma seguridad motivó a Lutero a adorarlo de esa manera. Y toda iglesia que aún tiene a Jesucristo como su primer amor, adora a su Señor con fervor. Pero, ¿por qué será? ¿Será por costumbre? Ojalá que no. Los cristianos adoramos a Dios por ser victoriosos. Su victoria no está por verse, sino que en verdad ya la hemos experimentado. El culto cristiano no tendría ningún sentido sin la victoria del Dios que adoramos. No lo adoramos por hacerlo grande, sino porque Él ya es grande. Nuestro culto es una celebración de su victoria sobre el mal y sobre sus enemigos. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos revela una visión de lo que será la adoración cuando ya estemos en la presencia del Señor para siempre. A través de las figuras de la visión apocalíptica podremos aprender mucho de la adoración a Dios. Y en este estudio veremos dos visiones de la manera en que Dios es adorado en el cielo. Tanto los ángeles como los redimidos adoran a Dios. De estas visiones aprendemos cuáles son los motivos y los beneficios de la adoración cristiana a nuestro Señor victorioso. Oremos para que el Señor nos ayude a entender y sepamos aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te damos porque aún nos permites seguir, poder estudiando tu santa palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, en este estudio a entender y a comprender estos pasajes bíblicos, Padre. Y, Padre, que sepamos, Padre, aplicar y hacer esto, Padre, en nuestra vida diaria, Padre, rindiéndote a ti y solamente a ti una adoración verdadera de celebración por esa victoria que nos das por medio de la salvación, Padre. Guíanos pues, Padre, y bendice mucho a cada uno de los que escuchan este mensaje, Padre. Te ruego por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin más que decir, leamos lo que dice esta primer visión que estudiaremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, de los versículos del 8 al 11, que dice: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué imagen tan visual nos proyectan estos versículos? Si cierras tus ojos al escuchar esta visión, podrás pensar en esos 4 seres vivientes con 6 alas y con ojos alrededor, y a la vez escucharlos gritar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero también en tu mente podrás ver esa imagen de los 24 ancianos postrados delante del trono y gritar: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Estas imágenes en nuestras mentes nos deben hacer reconocer que es un momento de triunfo y de gozo. ¿Pudiste notar algunas características de ese Señor a quien se le adora con tanto fervor? ¿Qué dice en esos versículos 8 y 9 de él? ¿Qué pudiste notar en el versículo 10 de la manera que le adoraban esos 24 ancianos? ¿Y por qué es digno el Señor de recibir gloria y honra y poder según esos versículos? Quizá también se estén preguntando ustedes qué significan esos símbolos en esa visión, ¿verdad? Pues para contestar esas preguntas les invito a pensar que la adoración reconoce la soberanía de Dios. Pues les diré que algunos que han estudiado este pasaje han identificado a esos 24 ancianos con el pueblo redimido de Dios como a las 12 tribus del Antiguo Testamento y también a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Las vestiduras blancas pueden simbolizar la redención. Y una teoría es que los 4 seres vivientes parecen ser los serafines que Isaías vio allá en su visión en Isaías 6:2. Aquí en este pasaje, así como en Isaías, vemos que se le dirige a Dios como 3 veces santo, que es una muestra de la santidad absoluta de Dios, y por eso los ancianos tienen sus vestiduras blancas, porque nadie que tiene pecado o vive en pecado puede estar frente a Dios. Vemos aquí que los ancianos se han sometido voluntariamente a Dios para adorarlo y servirlo, pues fueron comprados por precio y redimidos. La adoración exalta a Dios como Señor y Dios en el versículo 8. Y para los cristianos, quienes fueron perseguidos allá en Asia por el emperador Dominiciano, quien demandaba que se le adorara como Señor Dios, aquí en esta visión vemos que esa adoración a un Dios triunfante por redimidos que también han vencido a través de la tribulación. Esta visión nos enseña a nosotros que debemos de acercarnos a adorar a Dios con completa entrega y humildad, exaltando su grandeza, su poder y su salvación. Pero ahora les invito a ver la segunda visión, que nos ayudará a pensar que la adoración glorifica al Cordero por su victoria. Leeré lo que dice Apocalipsis 7 de los versículos del 9 al 14, que dice: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza,
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En esta visión vemos aquí que nos presenta una gran multitud de personas, pueblos, naciones y razas diferentes adorando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo estaban vestidos esos adoradores? Aquí vemos que tenían un ropaje blanco también. Y esto simboliza que los adoradores eran personas redimidas. La salvación es para todas las personas si así lo desee y toma esa decisión. ¿Y qué tenían estos adoradores en sus manos? Es interesante notar lo que tenían estos adoradores en sus manos, que eran palmas. Y quizá este símbolo nos ayuda a representar lo que hacían las personas cuando saludaban a aquellos que vencían cuando regresaban de la batalla. Pero ahora, según el versículo 10, ¿por qué motivo adoraban al Señor? Vemos aquí que estaban celebrando el triunfo y cantaban reconociendo que la salvación la ha ganado Dios y el Cordero. Nosotros la hemos recibido por gracia. Y es interesante notar también que este canto no lo cantaban los ángeles, porque los ángeles no conocen la redención. Los ángeles son inocentes y no conocen el pecado. Y no conocen por experiencia propia lo que es el perdón de Dios. Pero aún así, los ángeles en este pasaje le adoraban y añadían una doxología muy hermosa. Podrás notar cuidadosamente en los versículos 11 y 12 lo que los ángeles decían al adorar a Dios. Vemos allí que decían la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta adoración nos debe servir a nosotros como una enseñanza y ejemplo de cómo adorar o aprender a adorar a nuestro Dios Todopoderoso siempre. Y según este pasaje en los versículos 13 y 14 nos describe un poco sobre quiénes eran estos adoradores. Estos adoradores son identificados como los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas emblanqueciéndolas con la sangre del Cordero. Aquellos cristianos que eran perseguidos por el emperador Dominiciano en Asia habían sufrido una gran tribulación. Pero en este pasaje vemos que la multitud era tan numerosa que nadie podía contarlos. Entonces esta referencia puede ser que sean todas las personas que han sufrido por el Señor en todo tiempo y en todo lugar, y que han vencido esa tribulación por su fe puesta en el Señor, quien los ha redimido. Nosotros como cristianos pasaremos por pruebas o situaciones o momentos muy difíciles. Sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo podremos salir adelante en Él. Y solo en Él tendremos esa victoria asegurada. Por esa victoria que tenemos segura, la iglesia, quienes somos nosotros, debemos de adorar a nuestro Señor Jesucristo y celebrar de igual manera, así como estos personajes que nos muestra este pasaje lo hacían. En esta segunda visión, al continuar en los siguientes versículos, nos enseña por lo menos 4 bendiciones que recibirán todos los redimidos. Así es que continúo leyendo en los versículos del 15 al 17, que dice: por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno.
Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Según el versículo 15, ¿cuál es la primera bendición para los que sirven de día y de noche? Recuerda que el tabernáculo era un símbolo de la presencia de Dios. Así es que esta promesa significa que viviremos y serviremos por siempre con Dios. Viviremos una eternidad en su bendita presencia. Y según el versículo 16, ¿qué dejaremos de sufrir? La bendición aquí es que no tendremos sufrimientos ni escasez, pues Dios mismo nos suplirá absolutamente de todo lo que necesitemos. Y finalmente en el versículo 17 vemos dos bendiciones. ¿Cuáles son? La tercera bendición aquí vemos que el Señor mismo será nuestro pastor. Él nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua viva. Esta es una hermosa y alentadora visión. Pero luego vemos también, en cuarto lugar, que Dios mismo será nuestro consolador, pues enjugará toda lágrima nuestra. Aquí terrenalmente hablando, los que somos redimidos tenemos al Consolador, quien es el Espíritu Santo. Pero cuando estemos allá en el cielo, lo veremos cara a cara y enjugará toda lágrima. No habrá ningún motivo de llanto, pues habrá una perfecta paz en la presencia del Señor. Ahora, volviendo al inicio, al ver ese hermoso himno que escribió Martín Lutero, los cuales fueron palabras de adoración, estando en la situación que estaba, espero que tú también te sientas inspirado a adorar. Y pregunto, ¿por qué motivo adoras diariamente? ¿Cuál es tu himno favorito o canto favorito? ¿Y qué dicen esas palabras? Podremos concluir y decir que nuestra adoración aquí en la tierra es solamente una muestra de lo que será allá en el cielo. Al adorar celebramos cada vez la victoria de nuestro Dios y Señor, quien es todopoderoso. ¿Lo estamos haciendo así? Espero que así sea. Oremos. Padre nuestro y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, por estos momentos que nos diste de poder leer tu santa palabra, Padre, y de estudiarla, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Padre, a saber aplicar estas enseñanzas, Padre. Y, Padre, que nos inspires, Padre, por medio de esta palabra, Padre, a saber ser adoradores, Padre, que te agradan en gran manera, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber aplicar esto, Padre, en nuestra vida diaria, Padre, y hacerlo así siempre, Padre, mientras estemos aquí en la tierra, Padre. Y prepararnos, Padre, de esa manera para hacerlo por una eternidad en el cielo cuando estemos delante de tu presencia, Padre. Y, Padre, te ruego, Padre, que si hay alguien que aún no te conoce, Padre, que tú toques su corazón, Padre, para que ellos entreguen su vida completa a ti, Padre, y de esa manera puedan ser redimidos, Padre, y ser salvos, Padre. Te ruego, Padre, por el perdón de nuestros pecados, y te ruego que nos guíes siempre, Padre, y nos ayudes a seguir creciendo espiritualmente cada vez más y más. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos.